¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces para qué fuiste creado? Quédate con nosotros en la programación del día de hoy y lo sabrás. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y esta es la serie Feliz para Siempre del 8 de abril. Amós 4:12 nos dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora dar inicio a la programación de la serie Feliz para Siempre. Oramos, buen Dios, pidiendo por los privados de libertad, por los enfermos y por todos los que logren conectarse a esta transmisión, ya sea en vivo o en el video que queda en las redes sociales. Oramos en Jesús. Amén. Nuestro primer segmento, como todos los días, la Biblia al día. Para hoy nos lo presenta el Ministerio Cristo Viene de el hermano Jesús. Escuchemos. Una vida con propósito. Reflexiones para el espíritu. Una vez, en las profundidades del bosque de Fenton, en una parte tan oscura del bosque que Freddy el zorro rara vez se atrevía a adentrarse en ella, y el cervatillo saltarín no conocía por miedo, mucho más allá de la calle Universidad y de la octava carrera, donde ya no había senderos ni moradas, en un área que asustaría a cualquiera, justo al lado de un viejo roble nudoso enorme, junto a algunas piedras cubiertas de musgos, brotó una flor. Era una hermosa flor, con pétalos amarillos, felpudos y un tallo verde pálido. Esta flor levantó la cabeza sobre el oscuro y húmedo suelo del bosque y abrió sus pétalos hacia la escasa luz que se filtraba a través de los árboles hasta donde ella estaba, en la base del viejo roble. Allí estaba ella, como un solitario punto amarillo, como una salpicadura de pintura en el oscuro paisaje del suelo del bosque primitivo. Cada vez que soplaba una ligera brisa, ella enviaba su deliciosa fragancia con la esperanza de que alguna abeja que pudiera haberse desviado de su ruta de vuelo siguiera el aroma y la alcanzara. Allí creció, con gotas de rocío que brillaban en sus pétalos de color canario. Día tras día permanecía allí, en la parte más profunda y oscura del bosque de Fenton. Semana tras semana permanecía en los oscuros recovecos del bosque. Durante toda su vida permaneció allí, floreciendo. Ninguna abeja errante encontró allí su delicioso néctar junto al gran roble. Ningún pájaro nómada vio la pequeña mota amarilla, y ningún habitante serpenteante del bosque observó la belleza que ella le proporcionaba a su pequeña cañada oscura. Su vida llegó a su fin cuando sus pétalos de azafrán dorado
se desvanecieron en la alfombra incolora del suelo del bosque para proporcionar nutrientes para una futura generación de flores. Mientras se desvanecía por última vez, el viejo roble le dijo: tu vida apenas valió la pena. Tanto color desperdiciado en la profunda oscuridad del bosque. Su respuesta al morir junto a las raíces del antiguo roble fue: simplemente florezco donde estoy plantada y Dios lo ve. En el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 28, encontramos una declaración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados con un propósito para cumplir una misión. Así como esta flor amarilla, que estaba convencida de cumplir su misión donde había sido plantada y porque Dios lo ve, de la misma manera nosotros hemos de brillar, hemos de florecer en el lugar a donde Dios nos ha llamado, en el lugar a donde Dios nos ha puesto, porque ahí donde estemos cumpliendo nuestra misión, cumpliendo esa misión que a veces puede parecer insignificante, que a veces puede parecer que no le importa a nadie, que no va a beneficiar a nadie, allí cumplimos nuestra misión y allí Dios nos ve. Hemos nacido con un propósito, unos con propósitos cuantiosos, grandiosos, y algunos con propósitos aparentemente los más humildes. Pero sea lo uno, sea lo otro, hemos sido llamados para cumplir una misión. Tenemos un propósito para nuestra vida. Hagamos nuestra esta respuesta de la flor al viejo roble. Simplemente florezco donde estoy plantado y Dios lo ve. Que Dios te bendiga. Amén. Job capítulo 14. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, capítulo 14. Job discurre sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol?
que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Libro de Job, capítulo 14. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vayamos ahora a las explicaciones, comentarios y explicaciones de este interesante capítulo. Comencemos con el pastor Adolfo Apaza. Entre algunas de las películas que pude ver, una de ellas trataba sobre una historia ficticia, ambientada en un futuro próximo, donde el problema central giraba en torno al envejecimiento de la población, la cual era controlada por el gobierno, quien en un esfuerzo por evitar la sobrepoblación, controlaba el tiempo de vida de cada persona. En dicha película, todos llevaban en el brazo un reloj que mostraba cuánto tiempo tenían que vivir. Cuando el reloj se ponía en cero, el individuo moría. Esta metáfora sobre el uso del tiempo es extremadamente interesante porque muestra que, de alguna manera, todos tenemos un temporizador decreciente. Y con cada puesta de sol, contemplamos que estamos más cerca de la última campanada de este reloj. En el capítulo 14 de su libro, Job reflexiona sobre la brevedad de la vida. Los versos iniciales dicen: el hombre nacido de mujer vive poco tiempo, lleno de inquietud. Nace como una flor y se marchita, huye como una sombra y no se queda. Todavía refiriéndose a la brevedad de la vida, en el versículo 10 leemos: pero el hombre muere y queda postrado. El hombre caduca, ¿y dónde está? Al igual que las aguas del lago se evaporan, y el río se acaba y se seca. Todas estas metáforas nos llevan a pensar en la importancia de administrar nuestro tiempo sabiamente, sabiendo que el tiempo perdido no se recupera. Cada minuto perdido es una falta que nunca se puede recuperar. Reflexionando sobre la responsabilidad de usar bien el tiempo, el padre franciscano Antonio das Chagas escribió en el siglo XVII un hermoso poema titulado Bed and Time, el cual te comparto ahora. Dios hoy exige una cuenta estricta de mi tiempo. Pero, ¿cómo dar tanta cuenta? Me dieron tiempo y no lo conté. No quise tener tiempo para hacerlo. Hoy quiero hacer los cálculos y ya no hay tiempo. Oh, ustedes que tienen tiempo sin cuenta. No pases tu tiempo en un pasatiempo. Aprovéchalo mientras es tu momento. Para aquellos que sin contar pasan el tiempo, cuando llegue el momento, llorarán como yo, por ya no tener tiempo.
como una cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, escuchemos su programa Creed en sus profetas. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Job capítulo número 14 nos presenta una lección, pasos para que Dios pueda perdonar y borrar nuestros pecados. Versículo 17 destaca: en saco sellado guardarás mis transgresiones y perdonarás del todo mi pecado. Job declara que Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas y errores. Para recibir el perdón de nuestros pecados, debemos dar estos pasos. Primero, arrepentimiento. La mejor definición es: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Camino a Cristo, página 23. Segundo paso, confesión. Esto tiene que ver con confesar los pecados. Imitemos a David diciendo: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Debemos decir: tengo un Salvador resucitado, en Él confío y nunca permitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Tenemos pecados que confesar. No perdamos el tiempo. Los momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercer paso, Dios perdona nuestro pecado. Confiemos en estas promesas bíblicas. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro El Camino a Cristo, página 26. La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó con su diestra para hacer arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Oremos. Dios de grande misericordia y perdón, produce el verdadero arrepentimiento en nuestro ser para no volver a pecar. Te confesamos nuestros pecados para recibir tu gran perdón. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana, a la misma hora,
Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a nuestras explicaciones, nuestros comentarios del capítulo de hoy. Saludamos allá a los 73 jóvenes que están conectados. Saludamos también a los adultos que están conectados. Y queremos mandarle un mensaje de feliz sábado a todos los que están ya reunidos en sus respectivas iglesias y los que se están preparando para llegar a la iglesia. De este lado del mundo, que es sábado. Nuestra primera explicación, nuestro primer comentario sobre el capítulo 14 del libro de Job es el siguiente. El capítulo 14 del libro de Job comienza con Job reflexionando sobre la brevedad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte. Él compara la vida humana con la de un árbol que se seca, que se corta y se seca. Y pregunta retóricamente si un hombre muerto puede volver a vivir. Así se registran los 12 primeros versículos. Seguidamente, Job continúa expresando su deseo de que Dios lo esconda en el Seol, que es la morada de los muertos en la mitología hebrea, hasta que la ira de Dios haya pasado. Él siente que su dolor es tan grande que preferiría estar muerto. Y su esperanza es que cuando Dios lo llame de vuelta a la vida, sus pecados serán perdonados. Así lo registran los versículos 13 al 17. Nuestro tercer comentario. Job también se pregunta si hay una diferencia entre el hombre y un animal, ya que ambos mueren y se descomponen. Él expresa su creencia en que Dios lo ha observado todo y pide ser escondido para así ser puesto a salvo de la ira de Dios. Job, que solo conoce la muerte como un hecho permanente, versículo 12, pero que aquí le propone a Dios que la misma sea temporal, cuando dice, oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo de mí, te acordarás. Dios continuará monitoreando su existencia. En resumen, el capítulo 14 del libro de Job trata sobre la brevedad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte.
así como la creencia de Job en que como soldado en los días de mi vida, dice utilizando un término militar, es decir, mi plazo de servicio, dice, esperaré, dejando claro que iría a la tumba con esperanza y resignación. Entiende que ha llegado su liberación, o sea, su relevo. Como todo soldado sabe que la guerra no termina con su muerte. Aunque no tiene todo claro, se muestra sensible al amor de Dios, pero en un escenario que considera improbable. Finalmente, la dura realidad para Job es que los humanos se desintegran en las manos de Dios y desaparecen para siempre. Job piensa que el éxito o fracaso de su prosperidad no afecta a los muertos y que los humanos solo perciben lo que les afecta en vida. Este comentario es tomado de la Biblia de estudio de Andrew, de la página 611. Queridos hermanos, así llegamos al final de este primer segmento, dividido en dos partes. Primero la lectura de la Santa Palabra de Dios y luego los comentarios. La Biblia al día para ustedes. Recordándoles que hoy nos ha tocado estudiar Job capítulo 14. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el estudio de la palabra de Dios al leer y estudiar Job capítulo 14. Oramos, Señor, para que este video que queda en las redes sociales pueda ayudar a aquellos que sacando tiempo, solo son 30 minutos, puedan analizar con nosotros Job capítulo 14 y conocer cómo alejarse de una situación comprometedora que los podría llevar a pecar. Y que como soldados de Cristo podamos obedecer las órdenes del Maestro. En Jesús. Amén. La invitación, hermanos, es para que se queden con nosotros en el siguiente segmento, el devocional, o sea, la matutina de hoy. Si usted está en Facebook o en YouTube, regresamos en un minuto. Bendiciones.